Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscríbete a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Tras casi una década y media, las AFJP volvieron a ser parte de la agenda política y económica por el anhelo del presidente Milei, de una reforma previsional y el desarrollo de un sistema de capitalización privado como el que funcionó en el país en el gobierno de Carlos Menem. Quédate hasta el final para entender profundamente cómo te puede afectar este tema si sos jubilado o pensionado. Uno de los ejes centrales de la discusión política, durante la campaña del actual presidente, pasó por el lado del régimen previsional, aquel que involucra y afecta a una de las clases más vulnerables a nivel socioeconómico, los jubilados y pensionados. Es que según indica la plataforma de la Libertad Avanza, el actual gobierno se propone aplicar una reforma previsional, con el objetivo de recortar el gasto del Estado en jubilaciones y pensiones alentando un sistema de capitalización privado. Entendemos que este regreso de las AFJP conviviría, por lo menos en los primeros tiempos, con las jubilaciones clásicas que no desaparecerían. Las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones comenzaron a funcionar en 1993, durante el gobierno de Carlos Menem, con Domingo Cavallo al frente del Palacio de Hacienda. Esto tuvo lugar de la mano de la Ley número 24.241, y el desarrollo consecuente de un régimen de capitalización, el mismo que, según señalaban en campaña, buscarán desarrollar desde la Casa Rosada. Esto consiste en que cada persona acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales, que pueden ser gestionadas por administradoras privadas, quienes toman una porción de los ingresos, bajo la promesa de invertirlos y generar intereses que después se les acreditaría, comisión mediante, a los trabajadores en cuestión en el momento de su retiro, donde contarían con el pago original de la jubilación, más las ganancias resultantes de dichas operaciones externas. A nivel nacional, como parte de la estructura que se aplicó en los 90, cada persona contaba con una prestación básica, abonada por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, y el resto de los saberes se cobraban como una especie de seguro de retiro, en función de lo que se había ahorrado y, en paralelo, generado vía capitalización con las AFJP. El Mega DNU, o Ley Ómnibus, que el gobierno intenta aprobar en las dos cámaras legislativas, también habla sobre las jubilaciones. El texto declara la emergencia del sistema previsional que habilita al Poder Ejecutivo a tomar decisiones sin pasar por el Congreso. Declarar la emergencia previsional es sinónimo de afirmar que el sistema está quebrado, como lo hizo Domingo Cavallo en la década del 90 antes de crear las AFJP. Con esa definición, los jubilados pasaron a ser tratados como acreedores de una quiebra. Se modifica el cálculo de sus haberes a modo de seguro de cobertura, a partir de una fórmula que tomaba en cuenta los aportes realizados y las expectativas de vida de los individuos. En la época de la convertibilidad, cuando las AFJP funcionaban sin tanta intromisión del Estado, los salarios eran el equivalente de $1.800, pero tu gobierno lo destrozó y lo llevó a $330, por eso estamos tan miserables, sostuvo Javier Milei durante uno de los debates presidenciales que tuvo con Sergio Massa. La diferencia sustancial entre las AFJP y el sistema actual es que se trata de un sistema de capitalización y no de reparto. En el sistema actual, los trabajadores activos son los que aportan al régimen previsional para sostener las jubilaciones. Por el contrario, bajo las AFJP el trabajador deja parte de su sueldo que va acumulando para cuando alcance la edad de jubilarse. Con ese dinero las AFJP hacían apuestas financieras, pero además cobraban una comisión que podía llegar a ser de hasta el 30% de lo acumulado, por lo que llegaron a cobrar $12.000 millones en los casi 15 años que funcionaron. Una de las tantas compañías que llegó a existir en ese contexto neoliberal fue Máxima AFJP, de la que el actual presidente fue economista en jefe. La empresa en aquel entonces giraba gran parte de sus ganancias a Londres. Este sistema fue estatizado en el 2008,
por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en medio de la crisis económica internacional, o Gran Recesión, como se le llamó, y que tuvo su origen en Estados Unidos. Para el abogado especialista en temas previsionales, Ariel Samana, esto ocurrió luego de quedar demostrado que no estaban cumpliendo con la promesa de maximizar las ganancias de los jubilados, mientras se achicaba el Estado. Es que, mientras se beneficiaba a las empresas con rebajas patronales, los trabajadores sufrían recortes y ajustes previsionales, como la recordada baja del 13% en el 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que llevó adelante la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en ese entonces era ministra de Trabajo. Desde el 2008, entonces, funciona en el país un régimen de reparto. Este tiene como característica que los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, financian las jubilaciones, que van destinadas a una caja común en manos del Estado Nacional. Con la eliminación del sistema de capitalización, los fondos de las AFJP pasaron a formar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Este fondo fue concebido como un mecanismo contracíclico, destinado a sostener el pago de las jubilaciones frente a eventuales crisis económicas y sociales. Para ello, se autorizó al fondo a realizar inversiones sobre los excedentes del régimen previsional y otros activos, con el objetivo de incrementar su patrimonio. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está compuesto por activos financieros tales como títulos públicos y acciones. Esto, considerando que según informó la agencia Telan, el 75% del dinero de las jubilaciones privadas fue invertido en algunas de estas. El megaproyecto de ley que propone el presidente Javier Milei para su tratamiento en el Congreso incluye dentro de sus 664 puntos el traspaso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad al Tesoro Nacional. Para los especialistas, la estrategia busca vender sus activos para cancelar deuda y acumular divisas, aunque advierten que se resigna una bala de plata, en un contexto donde se necesitarán instrumentos contracíclicos. El tema de las AFJP ha vuelto a posicionarse en agenda, a partir de las propuestas de campaña del actual presidente Javier Milei, quien anhela el retorno de este sistema previsional como parte de su paquete de políticas económicas, que incluyen una disminución abrupta del gasto público, la eliminación del Banco Central y la imposición del dólar como moneda de curso legal, en reemplazo del peso, en lo que se conoce como plan de dolarización. La duda, entonces, es qué tan viable sería y cuánto afectaría a los jubilados y pensionados el regreso de las AFJP. En este sentido, Jorge Colina, economista y presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, IDEA, sostuvo que no es posible volver a un sistema privado ya que este tiene muchísimo costo fiscal. En el actual sistema previsional, los aportes de los contribuyentes sirven para pagar las jubilaciones. Cuando uno va a un sistema privado, los aportantes van a una caja de ahorro, con lo cual el Estado tiene que sacar plata de otro lado para pagar las jubilaciones, agregó. Si bien el regreso de las AFJP parece haber sido relegado a una segunda etapa por el gobierno de Milei, y aún incluso de implementarse, no representaría la desaparición de las jubilaciones de ANSES, sí que marcaría un cambio enorme en el destino del dinero de los aportantes, y en la sostenibilidad a futuro de todo el sistema previsional. Contanos en los comentarios qué pensás del posible regreso de las AFJP. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos.